estábamos hablando de la muerte del contador Feldman y usted dijo, pero yo tengo una hipótesis, pero todavía no la cerré, no la terminé. Sí. Bueno, yo la tengo terminada. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Yo voy a aprovechar. Sí. Yo me he permitido elaborar una hipótesis sobre el llamado caso Feldman, uh-huh, o el arsenal de Feldman. Es una hipótesis basada en las lecturas de la documentación a la que he podido acceder, conversaciones con algunos de los que participaron o estuvieron cerca de los acontecimientos, uh-huh, y el intercambio con corresponsales de Facebook una vez publicadas las fotos del médico forense. Uh-huh. Antes que nada, yo tengo que decir que es poco lo que se sabe acerca de la vida de Feldman. Uh-huh. O por lo menos muy poco lo que yo he podido averiguar. Entre los datos que faltan es saber dónde adquirió el título de contador que se le adjudica, uh-huh, dónde vivió durante la dictadura y otros datos acerca de su vida que podrían enriquecer de alguna forma el conocimiento de su personalidad. ¿No tenía título? Ya que su personalidad se le ha dado una importancia fundamental, uh-huh, para el archivo del caso, yo creo que no hay elementos bastantes como para llegar a esa conclusión. Pero bueno, eso entra dentro de mi hipótesis. Uh-huh. Yo personalmente lo conocí a Feldman en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, allá por los primeros años 60, junto a los hermanos de Martini, Rafael Mántara, Julio Luis, Luján Molins y la barra del Centro Caramela, cuando junto a Washington Batista estábamos formando los grupos de autodefensa del partido. Uh-huh. La mayoría de esa gente que eran miembros de la Juventud Socialista abandonó el partido cuando la crisis del MUS, del Movimiento Unificador Socialista Proletario, si la memoria no me falla, a finales de 1965. Pese a las notorias diferencias ideológicas que separaban a quienes formarían el MUS con los Tupamaros, que ya existíamos como grupo, uh-huh, a iniciativa de SND se le dio participación en el coordinador y como tales recibieron cursillos acerca de arma balística, seguridad, explosivos, cursillos que estuvieron en el caso de la Juventud Socialista a mi cargo y que los impartí en un apartamento de la calle Pérez Gomar, casi Comercio. Uh-huh. Cuando la primera convención del grupo Tupamaros, en enero de 1966, se produce la ruptura del coordinador y los miembros del MUS dejan de pertenecer junto con los integrantes del MIR y la FAU. Yo hago este raconto histórico porque creo que es imprescindible para entender, uh-huh, el final, digamos, o una de las posibilidades de quién era el propietario del arsenal de Feldman. Claro. Esta crisis del coordinador se produjo por el enfrentamiento entre quienes creían necesaria la formación del partido político que condujera la lucha armada y quienes entonces creíamos que la organización debía ser político-militar y que a través de las mismas acciones armadas se formaría el movimiento de masas que nos llevaría a la revolución. Uh-huh. El MUS tuvo una existencia corta
y algunos de sus integrantes terminarán integrados en el MLN tras el aluvión estudiantil del año 1968, tras el secuestro de Pereira Reverbel, e integrarán las columnas 5 y 25 bajo la responsabilidad de Fernández Huidobro. Estos llevarán al MLN a una crisis a finales de 1969 que culmina con la disolución de ambas columnas y la creación de la microfracción y su expulsión del MLN en diciembre de 1970. Sin embargo, en 2009, Rosenkopf le dijo a Clara Aldrigi que no hubo expulsión. Esto está publicado en Memorias de Insurgencia, que fue un acuerdo compartido y que el MLN acordó prestarles ayuda para formar su propia organización. ¿En qué consistió esa ayuda? Es algo que no sabemos a ciencia cierta y que también entra en el terreno de las hipótesis. Yo tengo que recordar que fue el mismo Rosenkopf quien nos informó a los presos de Punta Carreta que se había producido una expulsión y no un acuerdo, como Rosenkopf dirá más adelante. Una vez producida la fuga de Punta Carreta, estando yo integrado en el Estado Mayor de Montevideo, se me dijo que habrían quedado en poder de la microfracción algunos locales, armas, algo de dinero, y posteriormente se me dijo que las libras de mailos rescatadas de la chacra de Pando tras mi detención el 30 de junio de 1970. Si fuera cierto lo que dice Rosenkopf, que fue digamos, apartamiento pactado, el MLN le habría cedido a la microfracción esos materiales. Entonces, ya entrando en el terreno de la hipótesis, algunas de las armas en poder de Feldman pudieron pertenecer al MLN, pero en ese caso no podían ser armas modernas, porque serían armas anteriores a 1972. Ahora, según se dijo, Feldman era dueño de la casa de la calle Elba, la casa de Shangri-La, una chacra de 2 hectáreas en Tacuarembó, un apartamento y un local comercial en Maldonado, un apartamento en Malvin y un estudio contable en Montevideo. Hay que recordar las palabras del coronel cubano de nacionalidad uruguaya, Washington Castillo, dirigidas al comisario Rivero al llegar a la casa de la calle Elba. Esto es un berretín. Se investigó en qué momento Feldman accedió a la propiedad de la casa de la calle Elba y de las demás propiedades, especialmente la casa de Shangri-La. Yo no lo sé. Aunque no se conoce que Feldman haya estado preso, la presencia del arsenal y sobre todo de algunas armas pudo suponerse que detrás de Feldman existía una organización política dispuesta a emplear las armas. En ese sentido, se manifestaron entonces Jorge Valle, pidiéndole aclaraciones a Marenala y a Mujica, y el entonces ministro de Defensa, Fernández Huidobro, recordó el pasado muspiano de Feldman y dijo: nosotros podemos confirmar que Saúl Feldman perteneció al movimiento de unificación socialista proletaria
en 1968. Contradice esta afirmación al juez actuante, Jorge Díaz, que dijo la conocida declaración: no se tiene idea a lo que estamos enfrentados, pero descartamos el móvil político. ¿Cómo pudo saber el juez actuante que no había móvil político si ni siquiera había iniciado la investigación? ¿Por qué se da esta contradicción? Yo creo que Fernández Huidobro estaba tendiendo una cortina de humo para desviar la atención hacia una organización política inexistente en 1968, sabiendo, como sabía, que la mayoría de los integrantes del MUS en esa época eran militantes en columna del MLN, precisamente bajo su responsabilidad. Y de paso descartaba al MLN puesto en la mira por Jorge Valle. ¿Y el juez por qué dijo eso? Yo creo que el juez descartó la motivación política porque sabía o sospechaba que esa motivación era real y trató de alejar la sospecha de la organización política de la que formaba parte, el Partido Comunista. Yo creo que los dos, ministro y juez, lo que trataron de evitar fueron las consecuencias políticas que podían extraerse del affair Feldman. Sobre todo, evitar que se conocieran quiénes actuaron con Feldman, quiénes fueron sus socios. Y los aparentes fallos en la conducción del operativo y la resolución del mismo, adjudicarle a Feldman padecer el síndrome de Diógenes y la versión del suicidio, yo creo que conducen a esa conclusión. Decir que Feldman padecía el síndrome de Diógenes puede ser la razón por la cual en la secuencia fotográfica que me ha llegado se producen ausencias muy significativas, lo que lleva a pensar que las fotos que faltan, alrededor de 600, correspondan a las armas modernas y que se dice que fueron desviadas a reparticiones policiales y militares. Bueno, yo no he terminado la hipótesis, pero veo que lo que se termina es el tiempo. Sí, pero una cantidad de preguntas, ¿no, Amodio? Era muy buena estratega Feldman, porque si pasó desapercibido, la estrategia de pasar desapercibido le fue muy bien. Ni el título tenía, ni sabían si era contador. Claro, sí. Y el juez del crimen organizado de ese momento, actual fiscal de corte, ¿tomó una decisión política? Sí, por supuesto. Me dejó frío con eso. Por supuesto. Él vamos a ver, todavía hoy se sigue pensando que ese arsenal perteneció al arsenal del Partido Comunista. Yo creo que no, pero es mi idea personal. Usted dice que no fue suicidio, fue homicidio. No, yo creo que Feldman murió en el enfrentamiento, que la versión del suicidio es falsa, pero claro, tendría que explicarlo. Yo creo que lo que se trató de evitar fue que se supieran quiénes eran los socios de Feldman, porque Feldman no pudo haber actuado solo. Por eso, ¿lo mataron por eso? Claro, yo creo que no puede descartarse totalmente a ninguna organización política, porque seguramente Feldman llevaba años formando ese arsenal. Él fue un militante político, y tras la debacle del año 1972 surgieron
dentro de los ex-MLN, corrientes que bien pudieron, tras el fin de la dictadura, intentar retomar el camino de las armas. Que sepamos, tanto la corriente proletaria como los seis puntistas, y según Zabalza, el mismo MLN, no descartaron que tras la dictadura se dieran condiciones para retomar la lucha armada. ¿Pudo Feldman estar vinculado a alguna de estas organizaciones? Yo descarto al MLN por sus antecedentes conocidos, la diferencia ideológica profunda con el MLN. Pero estos mismos antecedentes pudieron vincularlo a cualquiera de las otras dos. Sobre todo si él estuvo viviendo en la Argentina, en Buenos Aires, que es algo que no sabemos. Quedan una cantidad de interrogantes, Amodio. Claro, yo trataré de develarlo en la próxima. Muy bien. En la próxima seguimos con esta atrapante historia de la realidad. Sí, es una novela policial. Es una novela policial, sí. Pero partidos políticos involucrados o actores políticos involucrados habrían sido el desenlace que tuvo Feldman. Yo creo que lógicamente mantener un arsenal siempre puede tener connotaciones políticas, sobre todo de cómo se accede a esas armas. Y yo creo que lo que se trató de evitar fueron las complicaciones políticas. Y por eso la teoría del suicidio y la teoría del síndrome de Diógenes. Porque lo que se dio a conocer es una cantidad de hierros viejos que no sirven absolutamente para nada, pero no se dice nada de las armas modernas que el MLN nunca pudo haber tenido, que se dice que aparecieron pistolas Glock con año de fabricación 2009, y yo no creo que en el año 2009 ninguna organización política estuviera gobernando el Frente Amplio planteándose retomar la lucha armada. Pudo haber otras conexiones. Bien. Amodio, continuamos el próximo miércoles, ¿le parece? De acuerdo. Que pase bien. Igualmente, muchas gracias a usted y a la audiencia. Gracias. Era La Otra Campana con Héctor Amodio Pérez, todos los días miércoles a las 10 de la mañana, acá, 03, Radio Turística de Salto. Por el Facal de Minas y 18 de julio pasó de Gol embalado en un coche negro.